A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Buenos días, hermanos. Ya no fue intencional. Qué gozo escuchar ese buenos días. Qué alegres estar en la iglesia. Qué alegres estar con los hermanos, poder cantar juntos, escuchar la palabra, participar de la cena del Señor. Qué bendición. Como mencionaba Fabio, estamos iniciando una serie de algunos salmos, más o menos del 120 al 130 y pico, que son los llamados salmos de ascenso. ¿Y por qué no? Leemos nuevamente los versículos 1 y 2 del Salmo 121, que dice: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Si nosotros observamos la referencia o título que hace la palabra este salmo, que ya nos explicaba Fabio, observamos que se trata de un cántico, de un salmo de ascenso. La idea es que una persona está en su peregrinaje hacia Jerusalén. Si nosotros revisamos la geografía de Israel, Jerusalén se encuentra entre unos montes que son mucho más altos que todo el territorio que está alrededor. Por eso la persona que está haciéndose la pregunta en el versículo 1, o que se está dirigiendo a Jerusalén, ve hacia arriba, porque va hacia arriba. El cantor de este salmo vio los montes y su altura mientras se dirigía a la ciudad. Probablemente está todavía un poco lejos del lugar de culto cuando levanta sus ojos y mira a las montañas. Sin embargo, no está lejos del Señor, porque se encuentra bajo la custodia de Dios. Aunque aún está lejos del centro de adoración externa, el peregrino se da cuenta de su seguridad interna. El punto es maravilloso. El cantor entendía que no necesitaba ir a Jerusalén para poder estar bajo el cuidado protector de su Dios. El Señor no se encuentra solamente en un lugar físico. Dios está tan presente en el camino como en el destino. Entonces el Señor lo cuidaría durante el viaje porque el Señor está con él. Y es interesante que el viajero que hace la pregunta en el versículo 1, ¿de dónde vendrá mi ayuda?, es el mismo que se responde en el versículo 2. Lo que hace es recordarse a sí mismo que la ayuda que necesita para llegar hasta donde están esos montes vendrá de Dios, que no solo hizo esos montes, sino que hizo los cielos y la tierra. Como nos recuerda también el Salmo 124:8, nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Ahora, muchos comentaristas se han preguntado por qué el peregrino sintió temor o inseguridad al dirigirse hacia esos montes, al estar subiendo hacia esos montes. Algunos sugieren que se debe al contexto cultural. Uno de los tiempos de la antigüedad, los montes altos eran fuente de temor para los seres humanos. En primer lugar, porque en muchos sistemas religiosos se creía que los montes altos era donde habitaban los dioses. Basta pensar en el monte Olimpo y los dioses griegos. En segundo lugar, también era un lugar donde se escondían los ladrones, las pandillas. Entonces, era un lugar donde había un peligro constante para los viajeros. El salmista realmente no menciona ninguna de estas posibilidades, pero su respuesta no solo despeja su temor, sino que también establece la fuente de su seguridad y de su fortaleza. Dice: mi ayuda, mi socorro viene del Señor. Sí, el viajero mira a Jerusalén como su meta, hacia ahí se dirige para adorar. Pero su confianza no está en la ciudad en sí. Su socorro
viene del Dios que hizo los cielos y la tierra. El Creador es su ayudador. Su única fuente de socorro viene de Yahvé, quien como creador de todo tiene un poder ilimitado. La mirada del peregrino no se detuvo cuando miró hacia los montes, sino que miró más allá de ellos. Puso su mirada en Dios, que hizo esos montes. Ahora, coloquémonos en el lugar del peregrino. En nuestro peregrinaje aquí en la tierra, ¿será que enfrentamos situaciones donde nos sentimos atemorizados? Nos encontramos en circunstancias donde sabemos que necesitamos ayuda y que hasta nos pueden llevar a sentir desesperación. Un viaje, el trabajo. Cuando hay situaciones complicadas en el lugar de trabajo, en el negocio. Las deudas. Las deudas nos pueden traer mucha angustia. Problemas familiares. Donde hay relaciones rotas. Enfermedad. La pérdida de un ser querido. Al enfrentarnos a situaciones como estas, ¿de dónde viene nuestro socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Tristemente, muchos buscan ayuda y soluciones donde no las van a encontrar verdaderamente. Lamentablemente, muchos creyentes confían en personas y en cosas que no dan un socorro real. El dinero. Piensan que el dinero es la solución a todo. ¿Pero qué nos dice la palabra? ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. Y por eso tal vez algunos se pierden y empiezan a creer en cosas que no tienen sustento bíblico, como la doctrina de la prosperidad. Es que la promesa del dinero suena muy bonito, pero no es una solución. Otros buscan en lugares como horóscopos, adivinaciones, lectura de cartas, lecturas de fortunas. Volteamos a eso y no a Dios. Algunos colocan su fe en los gobernantes, en los que tienen el poder. Es que ellos nos pueden sacar de todos nuestros problemas. Otros acuden a medidas no tan lícitas como mordidas, sobornos para salir de un problema. Otros se esconden en el trabajo, en los negocios. Otros se esconden en su orgullo, en sus propias fuerzas. Yo puedo salir de esto, yo sé que puedo. No necesito de nadie, yo puedo salir de esto. Esto no puede ser, no debe ser la actitud del creyente. El creyente se supone que tiene fe en Dios y por lo tanto debe actuar y vivir conforme a su fe. El verdadero creyente no buscará salidas rápidas, como sobornos, como horóscopos, como declaraciones. Esas salidas rápidas son ineficaces, temporales, vacías, contrarias a su fe. El creyente acude a Dios. El creyente acude a su Señor con fe. ¿Proviene la ayuda que el creyente necesita de estas cosas? ¿Depende de los poderes de la tierra, de la fuerza de los gobernantes, de las cosas materiales? No, no. Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. El creyente puede y debe depender de su Dios. Ahí es donde está la verdadera ayuda. Ahí es donde está el verdadero socorro. En Dios se encuentra el verdadero sostén,
el verdadero consuelo. En el Señor hay a un buen pastor que conoce a sus ovejas y las conduce a delicados pastos donde las hace descansar. A continuación, en los versículos que siguen, encontramos reafirmación que podemos confiar en nuestro Dios. Leamos los versículos 3 y 4. Dice: no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda, jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Si nosotros observamos quién es el que habla en estos versículos y los siguientes también, podemos darnos cuenta que es otra u otras personas las que animan a la persona que habló en los primeros dos versículos. Las frases ya no están en primera persona, están ahora en segunda persona, porque podemos ver que dice tu pie, el que te guarda. Alguien más le está hablando a la persona que se hizo la pregunta en el versículo 1. Esto implica que este peregrino que se dirigía a Jerusalén no iba solo, iba acompañado. ¿Y qué fue lo que le dijeron sus compañeros? Lo llevaron a pensar en el Dios del que él mismo habló en el versículo 2, el Señor que hizo los cielos y la tierra. Al analizar las palabras de las otras personas en el resto del Salmo, es fácil comprender que iban caminando juntos, ya que todas las referencias son a alguien que se encuentra en un viaje. En primer lugar, le recordaron: no permitirá que tu pie resbale. Dios ayuda a su pueblo, ayuda a sus hijos, estableciéndolos en un lugar firme, permitiéndoles estar de pie y no permitiendo que sus pies den al resbaladero. Al respecto, el comentarista Clark afirma que el fundamento, el poder y la bondad infinita de Dios sobre sus hijos no se puede mover. Y mientras permanezca sobre esta base, tu pie no podrá moverse. Como cristianos, esto nos recuerda que en Dios podemos encontrar nuestra fortaleza para estar firmes. Efesios 6, 10 y 11 nos recuerda: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Podemos estar firmes en el Señor. Podemos encontrar fortaleza en nuestro Dios. El creyente tiene un lugar donde pararse, donde sostenerse. Pero esto solo lo puede hacer mirando al Señor y confiando en aquel quien no dará tu pie al resbaladero. Después de todo, como encontramos en el versículo 3, Él es quien nos guarda. Ahora, por el término utilizado en el original, se da la idea que Dios velará por su pueblo, como un centinela que cuida una ciudad o que cuida a un grupo de viajeros. La idea del centinela es que siempre está alerta, siempre está vigilando, protegiendo de cualquier peligro. Un centinela que cuida una ciudad y de sus habitantes lo hace durante las vigilias nocturnas y nunca sucumbe ante el sueño, ante la somnolencia. Por eso es que el versículo 4 dice: jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El ojo vigilante de Dios está siempre abierto, mirando con amor y cuidado a su pueblo. Ahora, la idea de que Dios no duerme la encontramos también en otros lugares en el Antiguo Testamento. Si nosotros recordamos cuando el profeta Elías se estaba enfrentando a los profetas de Baal, recordemos lo que les dijo y cómo se burló de Baal. Primera Reyes 18:27. Clamen en voz alta, pues es un Dios. Hablando de Baal. Tal vez estará meditando o se habrá desviado o estará de viaje. Quizás está dormido y habrá que despertarlo. Baal nunca respondió, pero Dios sí respondió poderosamente. Y Dios, el día de hoy,
responde poderosamente. Tenemos el gran consuelo de saber que he aquí, jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Esta promesa era especialmente significativa para los peregrinos que se dirigían a Jerusalén, como los que participan en este salmo. Su marcha diaria, su campamento nocturno serán entonces puestos bajo el cuidado del Señor, quien mantendrá en alto sus pies incansablemente en el camino y observará sin dormir su reposo. Se cuenta la historia de una mujer que se quedó dormida. Llegaron los ladrones y le robaron todas sus pertenencias. Ella, molesta, fue ante el sultán y le dijo: me robaron todas mis cosas y quiero que usted me las devuelva. Y el sultán: ¿y por qué se las voy a...? Usted es la que se quedó dormida, yo no le tengo que devolver nada. No. Usted dijo que nos estaba cuidando a todos en la ciudad. Y yo, confiando en usted, me quedé dormida y por eso me robaron las cosas. Así que usted me tiene que pagar. El sultán, sorprendido, le dijo: está bien, tiene toda la razón. Aquí están sus cosas. Mi querido hermano, mi querida hermana, tu Dios te está cuidando y te está guardando en todo momento. Él no duerme. No es como Baal, que no responde. No es como el sultán, que promete cuidar y no lo hace. Dios sí responde. Dios sí te cuida. Dios no duerme, no se adormece, siempre está presente. ¿Qué más dijeron del Señor los peregrinos de nuestro salmo? Leamos los versículos 5 y 6. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. Dice el versículo 5, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Los brutales rayos del sol del mundo oriente podrían afectar seriamente al viajero. Imagínense estar viajando bajo ese sol. Pero Dios ofrece algo sumamente valioso: sombra. Yo no había entendido esto realmente. Hasta hace unos años con mi esposa tuvimos la oportunidad de vivir en Arizona. Es un desierto. Los primeros días, y creo que era como el segundo o tercer día, estábamos perdidos en la ciudad. No les va a pasar eso a ustedes, Ingrid y Francisco, tranquilos. A nosotros sí nos pasó, nos perdimos en la ciudad, todavía no teníamos transporte, entonces nos íbamos de un lugar a otro en un bus. Era el verano, estaba a 45 grados centígrados. Y vi en el mapa, la parada está 4 cuadras para allá. 4 cuadras no es mucho. Traten de caminar en 45 grados centígrados 4 cuadras. Llegamos, la ropa estaba tostada, yo sentía que iluminaba. Y cuando vimos, la parada del bus tenía sombra. Nos paramos en la sombra. ¡Qué rica la sombra! Dios promete cuidar al viajero, incluyendo dándole sombra del sol abrasador. Encontramos esta promesa del Señor, que Él nos da sombra en otros lugares de la palabra. Por ejemplo, Isaías 25:4. Escuchen: porque tú has sido baluarte para el desvalido, baluarte para el necesitado en su angustia, refugio contra la tormenta, sombra contra el calor. El Salmo 91 también nos recuerda de esta promesa de una forma hermosa. El que habita al amparo, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Dios es tu sombra, tanto para refrescarte como para protegerte del sol abrasador, para protegerte con su poder de todos tus enemigos y de todo mal. Pero esa protección no solo es por un tiempo, es constante. Por eso el versículo 6 nos dice que el sol no te herirá de día,
ni la luna de noche. Dios guarda y preserva a sus hijos de día y de noche. Lo que el salmista quiere decir, aunque utilizando lenguaje figurado, es que nada, ni de día, ni de noche, puede dañarnos si Dios está en guardia. Dios es nuestra cobertura y protección contra toda calamidad. Él es nuestra sombra contra los peligros visibles del día y los peligros ocultos de la noche. Ahora, mis hermanos, esto realmente nos debe traer mucho ánimo, mucho aliento. Tenemos un Dios poderoso que nos guarda, que nos da sombra, que nos cuida de día y de noche. Imaginémonos que somos el peregrino que habló en el versículo 1. ¿Cómo no sentir aliento por estas palabras? ¿Cómo no iban a fortalecerle estas promesas? Muy probablemente ya conocía que el Señor hacía esto, que Él prometió que iba a hacer esto. Pero también el escucharlo de sus compañeros, muy probablemente también le dio aliento. Y es que ese es el beneficio de pertenecer a una comunidad. Vamos a recibir bendición, vamos a recibir aliento de nuestros hermanos. Como pueden ver, todavía tengo un poco de tos. Y experimentamos hace unas semanas, como ustedes bien saben, la enfermedad que ahora está de moda, el COVID. Nosotros como familia experimentamos el beneficio de la comunidad, la bendición de pertenecer a una comunidad. Y mis hermanos, como familia les agradecemos lo que hicieron por nosotros. El habernos llamado, enviarnos mensajes de ánimo, preguntado cómo estamos, habernos enviado alimento, regalitos. No saben la bendición que significó para nosotros eso. Muchas gracias por eso. Y es que ese, nuevamente, es la bendición de pertenecer a una iglesia. Es bueno pertenecer a una comunidad. Nos podemos apoyar los unos a los otros. Los unos a los otros. ¿Saben cuántas veces aparece esa frase en el Nuevo Testamento? Los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Prefiéranse los unos a los otros. Cuídense los unos a los otros. 59 veces. La idea es que nosotros tenemos que ser una comunidad donde nos apoyamos y nos amamos los unos a los otros. Pero ojo, mis hermanos, la idea de la comunidad no solo es recibir. No sé por qué. Ha habido una como mala interpretación de cuál es la función de la iglesia. Tristemente se escuchan frases de, bueno, a ver qué me da la iglesia este domingo. Como que se estuviera proveyendo un servicio. Y tal vez por eso, no sé si se dan cuenta, ya no lo queremos llamar servicio, sino reunión congregacional. Pareciera que, bueno, damos nuestra ofrenda, entreténgannos pues, como que estuviésemos yendo al cine. Solo queremos recibir, solo queremos recibir. De eso no se trata la iglesia. Si nosotros recordamos, el apóstol Pablo mencionó en Romanos, en 1 Corintios, que somos un cuerpo. Cada uno tiene una función. ¿Qué sucede si el estómago ya no funciona? ¿Qué sucede si los ojos ya no funcionan? ¿Qué sucede si el corazón ya no funciona? Cada uno tenemos un papel a cumplir en la iglesia. Si no lo cumplimos, se siente toda la iglesia. Ya no se edifica la iglesia como se debería edificar. Hace muchos años un presidente de Estados Unidos, cuando llegó al momento de la inauguración
de su periodo hizo una pregunta, más bien una frase, que decía: no se pregunten qué va a hacer su país por ustedes. Pregúntense, ¿qué van a hacer ustedes por su país? Obviamente, eso no está en la Biblia, pero nos puede servir como una ilustración de cuál debe ser nuestra forma de pensar en cuanto a la iglesia. No es, ¿qué va a hacer la iglesia por mí? No. Así no es el servicio al Señor. El servicio es al Señor. ¿Qué voy a hacer yo en obediencia para servir a mis hermanos? Y ojo, la iglesia no somos los ancianos. La iglesia no es el equipo ministerial. Muchas veces hemos escuchado la frase: es que yo tuve que entrar a ofrendar a este hermano porque la iglesia no quiso hacerlo. Perdón, la iglesia somos todos. Si un hermano de la iglesia le ofrenda a otro hermano de la iglesia está ofrendando, porque nos estamos cuidando los unos a los otros. Es que nadie ha orado por este hermano. Yo tuve que darle palabras de ánimo, orar por esta persona, porque nadie en la iglesia lo ha hecho. Todos somos la iglesia. Todos somos el cuerpo de Cristo. Todos nos cuidamos y nos bendecimos los unos a los otros. Esa es la función de la iglesia. Todos somos la iglesia. Y mis hermanos, yo no quiero entrar a juzgar a nadie. Yo mismo utilicé la tecnología cuando estuvimos enfermos. Pero mis hermanos, estar conectado todos los domingos no reemplaza el estar aquí en comunidad como hermanos. No lo hace. El peligro de estar solamente comunicados y no asistir a la iglesia es que nos puede llevar a un enfriamiento. Está bien, como les digo, yo me tuve que conectar si estábamos enfermos en mi casa, pero a mediano y largo plazo. Yo sé que a corto plazo hay necesidad de quedarse en la casa en algunas ocasiones, pero a mediano y largo plazo no nos dejemos de congregar. Porque nuevamente somos un cuerpo, cada uno tenemos una función. Así como los compañeros del peregrino lo animaron diciéndole: el sol no te herirá de día, ni la luna de noche. Así nos vamos a animar los unos a los otros en Centro Bíblico El Camino. ¿Qué más le indicaron sus compañeros al peregrino? Leamos los versículos 7 y 8. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El Señor es nuestro guardador. Él es el protector de su pueblo. Los compañeros del peregrino le recuerdan esto. Y seguramente todos ellos tenían la gran confianza en el poder protector de Dios. En los versículos 7 y 8 encontramos 3 veces: el Señor te protegerá. Él te guardará. En primer lugar, afirma que Dios nos protege de todo mal. Esto implica que Él está con nosotros siempre y velando por nuestro bienestar. Dios nos cuida, nos guarda, nos protege, nos bendice. Aún en medio de la peor de las circunstancias, Él está ahí. Pero a nosotros, si pensamos en nuestras vidas, muy posiblemente podríamos recordar situaciones, circunstancias complicadas, porque la verdad no suceden cosas malas. Los creyentes experimentamos males, dolor, sufrimiento. Y entonces, ¿a qué se refiere el salmista cuando dice que nos protegerá de todo mal? En la Biblia no vamos a encontrar que se nos diga que nunca vamos a experimentar dolor.
Incluso el Señor Jesús dijo que experimentaríamos dolor y sufrimiento si lo seguíamos a Él. Y muchas veces nos suceden cosas malas. Y nos suceden como consecuencia del pecado. Del pecado nuestro, del pecado de otros, o del pecado en general, por la caída del hombre. Pero la promesa de Dios es que en medio del mal, Él nos va a proteger. Recordemos lo que dice el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Es más, Dios nos invita a que confiemos en su protección. Escuchen lo que el Señor mismo dice en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Hace unos años me tuvieron que operar. Tenía unos cálculos en un riñón. Qué fea experiencia. Y ahí cuando estaba doblado en la cama del dolor, antes que me operaran, yo decía, Dios, ayúdame, ayúdame. Ahora, yo les puedo dar testimonio. El dolor estaba ahí, no me lo podía quitar y por eso me iban a operar. Pero la fortaleza que sentí del Señor en medio del dolor fue algo muy real para mi corazón, para mi alma, para mi mente. Y estoy seguro que muchos de nosotros hemos experimentado que en circunstancias difíciles Dios está allí. Podemos estar seguros de que Dios nos guarda cuando estamos experimentando el mal y nos invita a no temer, sino a confiar en Él. El versículo 7 también nos indica, Él guardará tu alma. Esto es lo más importante. El mal que podemos experimentar es temporal durante nuestra vida, durante nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Pero hay un límite. El mal termina. Como creyentes podemos estar confiados que como sus hijos, Él es nuestro Padre Celestial. Él nos ha regalado vida eterna, vida abundante, vida nueva. Ya no somos esclavos del pecado. Satanás no tiene dominio sobre nosotros y nada, absolutamente nada, nos va a separar del amor de Dios. Recordemos lo que nos dice Romanos 8. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién está en contra de nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor guarde nuestra alma implica que nuestra eternidad está segura en Él. Nada, absolutamente nada nos va a separar del amor de Dios. Nada, absolutamente nada nos impedirá de gozar de la presencia de Dios en la morada celestial por los siglos de los siglos. Amén. Termina el Salmo diciendo: el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. La promesa es completa. El pueblo de Dios puede confiar en su poder preservador que nos cuida siempre. Este versículo nos indica cómo nos guarda.
En primer lugar, nos guarda en toda y cualquier actividad que hagamos, desde el principio hasta el final. En segundo lugar, nos guarda en todo momento, desde ahora y para siempre. Encaja que el Salmo 121 concluya con esta última referencia para alguien que viaja, para la persona del versículo 1, ¿no? Por algo este versículo es utilizado cuando alguien saldrá de viaje. Ingrid y Tigre, el Señor guardará su salida y su entrada desde ahora y para siempre. Es realmente confortante saber que nuestro Padre Celestial está con nosotros. Siempre. Desde la salida hasta el final. Hoy y siempre. Mis hermanos, tenemos un Dios en quien podemos confiar. Basta que lo hagamos. Confiemos en nuestro Dios. Él es nuestro guardador. Él es tu guardador. Él guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Pongámonos de pie y oremos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, gracias por las promesas que encontramos en tu palabra. Gracias por quién eres tú para nosotros. ¿Cómo no estar confiados? ¿Cómo no estar tranquilos? Sabiendo que tú eres nuestro guardador, quien nos protege, quien nos guarda. En medio de las dificultades y los peligros, tú estás ahí. Tú nos afirmas, podemos caminar seguramente. Gracias porque nos podemos sostener en ti. Y Señor, gracias por esta comunidad que nos permite ser recordados de que tú eres nuestro Dios y nuestro guardador. Ayúdanos, Señor, a ser de ánimo también a otros, a cumplir nuestra función, sabiendo que tú estás con nosotros en todo momento. Y cuando estemos fuera de esta comunidad, en el mundo, enfrentando peligros, enfrentando maldad, enfrentando el pecado, Señor, ayúdanos a recordar estas promesas de que tú estás con nosotros. Oh Padre bendito, qué buen Padre eres para nosotros. Tú nos guardas. Eres nuestra roca, eres nuestro Dios. Tú estás conmigo siempre. Tú eres mi fuerza. Eres mi escudo. No hay nadie como tú. Gracias, Señor, por ser nuestra roca en quien podemos confiar. Recibe nuestra adoración, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.